Imagina a un asesino despiadado, pero que esta vez no es un adulto, sino un adolescente de apenas 15 años. Quito, Ecuador, años 90, una ciudad en pánico por los atroces crímenes de un joven al que apodaron el niño del terror. Juan Fernando Hermosa no solo robaba vidas, sino que lo hacía con una frialdad que estremeció a todo un país. Cómo un niño se convirtió en el asesino más temido de Ecuador. Prepárate para descubrir los escalofriantes detalles de una historia que te dejará sin aliento. A primera vista, Juan Fernando Hermosa Suárez parecía un niño común de Quito, Ecuador. Nacido en 1983, su infancia no se diferenciaba de la de otros niños de su edad. Sin embargo, detrás de su mirada inocente se escondía un alma marcada por la oscuridad y la violencia. Criado en un entorno familiar disfuncional, desde temprana edad, Juan Fernando fue testigo de peleas, abusos y conductas que poco a poco deformaron su percepción del mundo. Desde pequeño, Juan Fernando mostraría signos de problemas con su comportamiento. Los vecinos del barrio decían que era un poco callado, a menudo distante, pero a veces su rostro revelaba una perturbadora intensidad. A medida que crecía, su comportamiento se volvía más errático. Algunos compañeros de escuela lo recordaban como alguien que sin razón aparente podía pasar de la calma a un estallido de ira en cuestión de segundos. Pero nadie, ni su familia ni sus amigos, podrían haber anticipado el horror que Juan Fernando estaría a punto de cometer entre 1991 y 1992. Con tan solo 14 años, Juan Fernando Hermosa Suárez comenzó a asociarse con bandas criminales locales. Quito, en esa época, era una ciudad marcada por la violencia y la desigualdad, donde la juventud vulnerable, a menudo, era arrastrada al mundo del crimen. Para muchos jóvenes como Juan Fernando, el crimen no era simplemente una forma de ganar dinero, sino también una vía de escape de una vida llena de dolor y desesperación. Los primeros registros de su actividad criminal comenzarían a aparecer en informes policiales a mediados de 1991. Robos menores, hurtos y vandalismo fueron los primeros delitos atribuidos a él. Pero pronto, la sed de poder y la necesidad de causar miedo a los demás comenzaron a consumir a Juan Fernando. Su modus operandi cambió drásticamente cuando comenzó a unirse a la banda llamada Los Choneros, un grupo delictivo famoso por sus métodos violentos y sin piedad. Juan Fernando no era un simple seguidor dentro del grupo. Pronto se ganaría un nombre propio. Los miembros de Los Choneros lo terminarían apodando como el niño del terror. Algunos decían que su juventud y su apariencia inocente era su mayor ventaja, pues nadie sospecharía del chico delgado con mirada penetrante que simplemente observaba desde el otro lado de la calle. Pero lo que no se sabía es que esa inocencia era una máscara que escondía una mente despiadada y cruel. La transición los robos al asesinato sucedió de forma inesperada. Según algunos informes, el primer asesinato de Juan Fernando fue casi accidental. Estaba con la banda en una de sus actividades nocturnas cuando uno de los atracos salió mal. Un hombre cuya identidad nunca fue revelada opuso resistencia y en un acto de desesperación o quizás un arranque de ira, Juan Fernando sacó el arma y disparó sin pensar. El hombre caería al suelo, su vida apagada en un instante. La policía describió la escena como simplemente cruel y fría. Los detectives que investigaron el caso no podían llegar a creer que un adolescente de apenas 14 años podía haber sido capaz de un acto tan violento. Pero para Juan Fernando, esto no sería un accidente, sino más bien un acto de revelación. Experimentaría un acto de poder que nunca antes había sentido, un dominio absoluto sobre la vida y la muerte. Y con este primer asesinato, su sed de sangre comenzaría. Con el tiempo, los crímenes de Juan Fernando comenzaron a ser más calculados y horribles. Él mismo admitiría más tarde que el asesinato le dio una sensación de control que nunca había experimentado en su vida, y esta necesidad de control lo llevaría a planificar y ejecutar varios asesinatos más, cada uno más espeluznante que el anterior. Claro está que no entraré en todos los detalles de todos los crímenes que Juan Fernando llegó a cometer, pero sí os hablaré de quizás los más impactantes. Uno de los asesinatos más escalofriantes cometido por Juan Fernando fue el de María González, una mujer aproximadamente de 50 años,
y que acabó perdiendo la vida en 1992. María era una madre soltera que trabajaba durante largas horas como vendedora ambulante para tratar así de mantener a su familia. Cierta noche, María volvería a casa tras una jornada laboral bastante agotadora, cuando de repente sería interceptada por Juan Fernando y su banda. Habían estado observando a María durante días, sabían su rutina y se convirtió en su objetivo. El plan era simple: secuestrarla, robarle lo que tenía y dejarla marchar. Pero Juan Fernando aquí tendría otros planes diferentes para ella. Una vez que tuvieron a María en un callejón apartado, el adolescente, movido por una oscura mezcla de odio y deseo de dominar, decidió llevar la cosa mucho más allá. La golpeó repetidamente con una brutalidad que horrorizó hasta incluso los otros miembros de la banda, quienes, aunque acostumbrados a la violencia, no estaban preparados para lo que verían en ese momento. Según los informes forenses, María sufriría durante horas. Los golpes iniciales le habrían roto varias costillas y causado lesiones internas graves. Pero el horror no terminaría ahí. Juan Fernando utilizaría un cuchillo para infligir cortes profundos en su rostro y manos, como si quisiera borrar su identidad, o peor aún, dejar un mensaje claro de su falta de empatía. Cuando el cuerpo de María fue encontrado a la mañana siguiente, su rostro era irreconocible y el cuchillo seguía clavado en su torso, como un recordatorio siniestro de la brutalidad de su asesinato. Este crimen en particular sembró el terror en la ciudad. Hasta ese momento, los crímenes del Niño del Terror parecían ser más actos impulsivos que planificados, pero con el asesinato de María González quedó claro que Juan Fernando disfrutaba infligiendo dolor y que su necesidad de infligir sufrimiento iba en aumento. La policía, que ya estaba tras su pista, comenzó a priorizar su captura tras este asesinato especialmente violento. Otro de los crímenes más atroces atribuidos a Juan Fernando Hermosa Suárez fue el asesinato de una joven pareja en un conocido mirador de Quito. Este lugar, conocido por ser un sitio romántico donde las parejas iban a contemplar la ciudad de noche, se convirtió en el escenario de uno de los asesinatos más horrendos que se recuerden. Eran las 10 de la noche cuando Esteban y Ana, dos jóvenes universitarios, estacionaron su coche en el mirador. Querían disfrutar de un momento a solas, ajenos al terror que se cernía sobre ellos. Juan Fernando y su banda también habían llegado al mirador esa noche, pero con intenciones muy distintas. Habían estado observando a las parejas que llegaban, buscando así a su próxima víctima. Sin previo aviso, Juan Fernando y su grupo irrumpieron en el coche de la pareja. Esteban trataría de resistirse, pero rápidamente fue reducido a golpes por los otros miembros del grupo. Fue entonces cuando comenzaría el verdadero horror. Juan Fernando sacaría un machete y, sin mediar palabra, lo usaría para atacar a Esteban. El joven moriría casi al instante, pero Juan Fernando no se detendría. Continuó golpeando el cuerpo inerte con una ferocidad que solo se podría describir como sádica. Ana, aterrorizada y llorando, comenzó a rogar por su vida, pero Juan Fernando parecía estar en una especie de trance. Tras matar a Esteban, se volvería hacia ella, y según los informes forenses, Ana fue torturada durante casi una hora. Juan Fernando no solo la golpeó y cortó, sino que utilizó diferentes objetos que encontró por la zona para seguir prolongando su sufrimiento. Finalmente la acabaría degollando y dejó su cuerpo al lado del de su novio, ambos irreconocibles por la brutalidad de los ataques. Cuando los cuerpos fueron encontrados al día siguiente, la escena dejaría conmocionados incluso a los más experimentados oficiales de la policía. Este crimen mostró un nivel de crueldad que iba más allá de cualquiera de los crímenes cometidos por el Niño del Terror antes, y desde entonces el miedo se apoderaría de la ciudad de Quito. Las parejas dejaron de frecuentar lugares aislados y la presión por capturar al Niño del Terror fue aumentando. El último de los crímenes más brutales de Juan Fernando Hermosa Suárez ocurrió contra un objetivo más calculado: Luis Navarro, un empresario local conocido por su éxito en el sector del transporte. Luis había tenido problemas con los choneros y había desafiado a la banda al negarse a pagarles protección. Fue entonces cuando Juan Fernando, ya convertido en un asesino despiadado, vio la oportunidad de demostrar su lealtad a la banda y así poder satisfacer también su sed de sangre. El plan sería elaborado cuidadosamente. Se decidió que lo secuestrarían y lo llevarían a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Lo torturarían para enviar un mensaje y después
lo mataría. Luis sería capturado un viernes por la noche, cuando recientemente saldría de su oficina. Fue arrojado en la parte trasera de una camioneta y posteriormente lo llevaron al lugar acordado. Y ahora, amigos, lo que sucedió en aquel almacén es difícil describirlo sin siquiera estremecerse un poco. Luis fue amordazado y atado a una silla, y durante horas Juan Fernando, con una calma perturbadora, le infligió un sufrimiento inimaginable. Usaría un soplete para quemar lentamente partes de su piel, le arrancaría uñas con unas tenazas y utilizaría objetos punzantes para cortarlo de manera metódica. A cada grito de dolor, Juan Fernando solo respondía con una sonrisa fría, casi de satisfacción. Luis Navarro finalmente moriría de un paro cardíaco, provocado por el dolor extremo. Cuando la policía encontró su cuerpo, quedaría claro que el propósito no era simplemente matarlo, sino hacerlo sufrir hasta su último aliento. Este crimen marcó el clímax de la carrera criminal de Juan Fernando y fue el catalizador que llevó a su captura poco tiempo después. El pánico comenzó nuevamente a extenderse por Quito. Las noticias se llenarían de historias del niño del terror y sus brutales asesinatos. Nadie se sentía seguro y las familias mantenían a sus hijos más cerca de casa. Los medios de comunicación comenzarían a especular sobre su posible identidad, describiéndolo como una figura fantasmal que se deslizaba por la noche sembrando el miedo. El 22 de febrero de 1992, la policía de Quito, después de una intensa investigación, lograría atrapar a Juan Fernando Hermosa. La captura no fue fácil. Tendría lugar en medio de una violenta confrontación con la banda de los choneros. Durante el enfrentamiento, la banda de los choneros abrieron fuego contra los agentes y Juan Fernando intentaría huir, pero la policía había planificado cuidadosamente la operación, y tras una persecución por las calles de Quito, el niño del terror fue finalmente detenido. La captura de Juan Fernando no solo trajo un respiro de alivio a la ciudad de Quito, sino que también abrió una caja de Pandora sobre el verdadero horror de sus crímenes. Los detalles de los interrogatorios revelaron la magnitud de su crueldad y frialdad. Los oficiales que lo interrogaron describieron a un joven que hablaba de sus asesinatos sin remordimiento y casi con orgullo. Admitió su participación en al menos 5 asesinatos, aunque las autoridades sospechan que el número era muchísimo mayor. El juicio de Juan Fernando Hermosa Suárez se convirtió en un verdadero espectáculo. Los periodistas cubrían cada detalle y la sociedad ecuatoriana observaba con una mezcla de horror y fascinación. La imagen de un niño que no mostraba arrepentimiento por sus crímenes perturbaría a muchos. Los expertos en psicología se involucrarían en el caso, tratando de entender cómo un adolescente podría convertirse en un asesino tan despiadado. Algunos lo describirían como un sociópata, alguien incapaz de sentir empatía o culpa. Durante el juicio, Juan Fernando se mostraría desafiante. No dudó en contar con detalle cómo llevó a cabo los asesinatos. Esta actitud no solo provocaría indignación en la sala, sino también una especie de temor entre los presentes. La audiencia podía sentir la frialdad de su mirada, como si no estuviera hablando de vidas humanas, sino de simples objetos. Fue condenado a la máxima pena que se podía poner a un menor en ese tiempo, lo que sería igual a 5 años en un reformatorio. Sin embargo, su vida llegó a un abrupto final antes de cumplir su condena. El 28 de febrero de 1994, Juan Fernando Hermosa fue asesinado en circunstancias misteriosas en el reformatorio. Algunos dicen que fue un ajuste de cuentas, otros que fue una represalia interna. La verdad es que su muerte sigue siendo un enigma, un último capítulo oscuro en la vida del niño del terror. El caso de Juan Fernando Hermosa Suárez dejó una marca profunda en Ecuador. Su historia no es solo la de un joven asesino en serie, sino también un reflejo de una sociedad que en ese momento estaba lidiando con pobreza, violencia y falta de oportunidades para los jóvenes. El niño del terror no solo se convertiría en un mito urbano, sino en una advertencia viva de cómo la combinación de factores sociales y psicológicos puede dar lugar a una tragedia. A pesar de su corta vida, Juan Fernando dejó un legado de terror y misterio que aún persiste en la memoria colectiva de Ecuador. Hasta el día de hoy, los detalles completos de su vida y sus crímenes siguen siendo objeto de especulación, análisis y horror. ¿Fue producto de su entorno, una mente trastornada desde el nacimiento o simplemente un reflejo de la peor de la naturaleza humana? Las respuestas a estas preguntas se pierden en las sombras, tal y como lo hizo el niño del terror. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.